Buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta que es nuestra última actividad de lo que ha sido el ciclo de análisis y discusión del anteproyecto de la Ley de Urgente de Consideración. Recordamos que esta actividad surgió a raíz de una definición del plenario departamental. La hacemos abierta a la comunidad porque entendemos que los temas que trata este anteproyecto nos toca y nos interesa a todos los uruguayos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Casalá, que nos va a hablar de toda la parte jurídica, lo que tiene que ver con las limitaciones del derecho a la huelga y demás, y la presencia del compañero Gabriel Molina, dirigente de SUTEL, para hablarnos sobre la incidencia de este anteproyecto en lo que tiene que ver con las empresas públicas. Desde ya les agradecemos la participación y le vamos a pasar la palabra al doctor Casalá. Buenas tardes a todos. Primer comentario es la imposibilidad de poder venir a la actividad que estaba prevista originalmente para el día 21. Hubo un cambio en los exámenes de la facultad para este día y por eso es que llevó a que esta actividad se hiciese hoy. Eso me lleva a tener una limitación porque no sé exactamente qué se trató el día 21, porque los temas que trata, o por lo menos la convocatoria general del asunto es muy amplia, amplísima, y no sé si vale o no vale hacer algún comentario, ¿no? Si se trató, ¿qué es un proyecto, la declaratoria de urgente consideración? Inclusive, cuáles son las características que probablemente puedan llegar a plantearse en el futuro, pero recordarlo, por lo menos tenerlo presente, para la interposición de recursos de referéndum, por ejemplo, no sé si se trató ese asunto. Mi especialidad no es de constitucionalista ni publicista, es decir, no soy un abogado especializado en derecho público. Mi especialización es en derecho del trabajo, y derecho del trabajo además cuando vincula fundamentalmente a la actividad privada. Por lo tanto, tampoco soy el más indicado para tratar algunas cosas. De todos modos, por lo menos algunos comentarios hago, y bueno, si se repiten, veremos, o ustedes me avisan, con licencia, eso ya fue discutido. En la sala de abogados del PIT-CNT hubo algunas reuniones tratando estos asuntos y cómo los abogados de los sindicatos deberíamos ir encarando la discusión de un anteproyecto. Tal vez ustedes no sepan, pero este tema de discutir anteproyectos o proyectos de ley, en realidad, para los abogados o para los profesores de la facultad, es un tema que podría considerarse un ejercicio inútil. Porque me dicen anteproyecto, quiere decir que va a haber un proyecto y después se va a discutir, entonces estamos discutiendo sobre un texto que no se sabe aún cuál va a ser su redacción. De tal modo que el secretario general del Sindicato de la Industria de Medicamentos que yo asesoro me dice: doctor, nos tiene que hacer un informe sobre la ley. Y yo le dije: no, de ninguna manera. Con suerte voy a leer los artículos que tienen que ver con el tema de las relaciones laborales, porque no me voy a leer 400 artículos. Bueno, ¿cómo se soluciona esto a los efectos de esta presentación y qué es lo que la sala de abogados? Hubo alguien que trabajó mucho, no fui yo, y fue la sala de abogados del sindicato bancarios. Los colegas de AEBU, asesores de AEBU, hicieron un informe a pedido de la dirección de la Asociación de Bancarios, muy completo y que abarca todos los temas. Obviamente es un informe relativamente resumido. Como ustedes saben, además, el sindicato bancario sacó una declaración, ¿no?, en que analiza muy bien, por lo menos a mí me pareció un buen análisis para tener una idea de hasta dónde van las propuestas que hace la reforma,
que el sindicato bancario estuvo analizando en esa resolución, evidentemente a partir, entre otras cosas, del documento que había hecho su sala de abogados. Y ese documento ha circulado entre los abogados de la sala de abogados del PIT-CNT. Y tengo entendido que debe haber llegado a toda la dirección de la central. Molina probablemente le hayan informado, no sé, porque hay que ponerse a leer también, ¿no? No es para cualquiera, pero más allá de la significación política y la enorme importancia que tiene los temas que trata y la forma en que se encara. Pero entonces, primer comentario. Esta es una ley de urgente consideración. Esto ustedes saben que está previsto en la Constitución vigente en 1967, con la reforma naranja, en la que se aprobó la Constitución. ¿Por qué se creó ese sistema que en algunos países existe, la ley de urgente consideración? Era atendiendo las circunstancias políticas que vivía el Uruguay en esos tiempos. Estamos hablando de mediados de los 60. Los gobiernos tenían dificultades para formar mayorías parlamentarias adecuadas, entonces se encontraban en los hechos con una gran inacción. Los gobiernos del Partido Nacional tuvieron muchos problemas para poder implementar sus reformas, además no era una presidencia unipersonal, sino que era un Consejo Nacional de Gobierno. Eso llevaba a generarle problemas de lentitud y dificultad, entonces se acusaba que en ese caso era una especie de excesivo parlamentarismo en detrimento del poder de la presidencia. De tal modo que la reforma naranja lo que intentó fue fortalecer más el poder del Poder Ejecutivo, hacer una constitución más presidencialista, de tal modo que habilitó este proceso. Pero hay dos problemas en este proyecto, que ya han sido remarcados, simplemente los menciono. Uno, el de incluir en una ley de urgente consideración una enorme cantidad de temas muy variados que la transforman, como muchos han dicho por ahí, una ley ómnibus, una ley ferrocarril, aludiendo a ¿no? imaginarse cada vagón un tema, ¿no? un capítulo, en fin. Lo cual genera un gran problema luego para la discusión parlamentaria. Por otra parte, además, el proyecto de urgente consideración prevé, en la Constitución prevé que algunos temas no puedan ser incluidos en la urgente consideración, con esa declaración de urgente consideración. Por lo tanto, ¿no? hay cuestiones que quedan rozando, que en un año como este genera el problema de va a estar corriendo los plazos que prevé la Constitución de la República para la configuración de la aprobación ficta, digamos, ¿no? Es decir, porque lo que hace la ley, el sistema constitucional es invertir el transcurso del plazo si no hay una resolución expresa en contrario de las cámaras, lo aprueba automáticamente y pasa a la otra cámara y finalmente queda aprobado. Esto lleva a discutir el tema, los constitucionalistas están analizando, los administrativistas también, si hay mérito, a pesar de que la Constitución simplemente habla de que es el Poder Ejecutivo, el presidente actuando en Consejo de Ministros que declara la urgente consideración, si se reúne ese requisito de urgencia, si hay una exigencia. Y yo sugiero una lectura de una publicación que salió en el día de ayer, jueves, en Búsqueda, en Carta a los Lectores, en la que se pronuncia un antiguo profesor de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Administrativo, el profesor Cajar Ville. Cajar Ville analiza el tema y él considera que el proyecto es inconstitucional. Y menciona los dos conceptos jurídicos, ¿no? del derecho administrativo y el derecho público que estaría afectando la forma en que se presenta el proyecto. Él dice que puede haber desviación de poder y abuso de poder del Poder Ejecutivo. El profesor Cajar Ville es un hombre, profesor emérito de la facultad, está retirado hace años, es un hombre que no tiene una actividad política notoria, no es de frente amplista,
Por lo tanto, su opinión seguramente a estas horas, después que publicó esa nota, debe estar influyendo fuertemente en la opinión por el impacto que va a tener. Cajarville es un hombre muy respetado. Por lo tanto, esa es una especie de introducción a este primer problema de la ley, la declaratoria de urgente consideración. Ustedes ya saben, simplemente que hay una cantidad de temas. Los colegas de AEU hicieron un trabajo enorme. Seguridad pública, por lo menos, educación, eficiencia del Estado, y hay un capítulo de relaciones laborales y seguridad social. ¿Vino alguien de seguridad social? Sí, Ramón Ruiz. Estuvo Ramón Ruiz, analizó los artículos esos. Sí, algo gloso. Los referentes a... Eso no lo voy a tratar. El espacio acá es un poquito reducido, ¿eh? Corremos. Un poquito complicado. Entre los que interesa un poco más a fondo y en la materia que me corresponde a mí más específicamente, podría decirse que el proyecto es moderado, hasta se puede decir, en el sentido de que son pocas disposiciones en relación a las relaciones laborales. Ataca solamente lo que el poder o el futuro gobierno considera como problemas, que es el tema de los piquetes y el tema de las ocupaciones. Eso está entre los artículos 349 a 350, o 349. Eso, vuelta. Se suponía que el doctor Duarte me iba a asistir en este problema. 349, por un lado, porque están en distintos capítulos. El 349 es el que se refiere a la huelga y el 448, 449 y 450 se refiere al tema de los piquetes. Ya se han anunciado cambios a sobre todo al artículo 349, por lo menos lo escuché en más de una oportunidad al futuro ministro del Trabajo, Pablo Mieres, referir a que se va a modificar la referencia a la redacción del artículo 349. Aquí me parece que puede ser de interés a los efectos de conversar sobre o tratar el asunto, ubicarlo. ¿Por qué es que finalmente se convirtió en que sea motivo de regulación el tema de las ocupaciones como medida de lucha? Yo estuve repasando algunos puntos que tienen que ver con la historia de la utilización y cómo se respondió desde el punto de vista jurídico al tema de la ocupación como medida de lucha. Y me fui solamente, no quise ir más atrás porque me parece que la fecha es importante. Y para analizar el 349 es necesario tener, en mi opinión, tener presente qué pasó antes con el tema de las ocupaciones. Hasta el año o los años 60, 1960, un poco más de 1960, cuando los sindicatos tomaban decisiones de ocupar un establecimiento industrial o comercial, los patrones, para lograr el desalojo del establecimiento, lo que hacían en ese momento, en esos años, era recurrir a la justicia penal, a los juzgados que en ese momento se denominaban juzgados de instrucción criminal. Intervenían los jueces penales en el desalojo.
De tal modo que aparecía el juez, los actuarios del juzgado penal, en las fábricas, ¿no?, negociando con los sindicatos, lo cual era un enorme problema para los jueces estar involucrados en el asunto. ¿Cuál era el fundamento que se tenía para que recurriera a la justicia penal? Era la presunción de que se podían cometer delitos utilizando al decidirse la ocupación. Y en el año 1961, un juez de instrucción, el doctor Odriozola, Héctor Odriozola, escribió un artículo en la revista Derecho Laboral en noviembre del 61 que fue el primer cambio en la historia. Este artículo, escrito por el doctor Odriozola, llevó a una situación determinada. ¿Qué fue lo que hizo Odriozola? Analizó cuáles eran eventualmente los posibles delitos que podían involucrar a los trabajadores que habían decidido ocupar un establecimiento. Y entonces él analiza cuáles serían los posibles delitos. Y entonces analiza el delito de asonada, estudia el delito de asonada y dice ese delito no está dentro de los posibles. Hay algunas figuras que pueden ser un poco más parecidas, sobre todo los delitos contra la libertad, pero él dice, en principio, si la ocupación es pacífica, no hay violencia privada. Y tampoco, dentro de la lista de los delitos contra la propiedad, tampoco encontraba ninguna afinidad de que pudiese ponerse en peligro cuando los trabajadores, como medida de lucha, decidían ocupar un establecimiento en forma pacífica. Los delitos contra la propiedad, la usurpación, ¿no?, la invasión parcial o total del inmueble, la remoción. Entonces fue analizando todas las posibles figuras delictivas más próximas a la situación concreta. Violación de domicilio, violencia privada. De tal modo que dijo, la justicia penal tal cual ante una ocupación de un establecimiento no es competente. Y a partir del artículo de Odriozola, todos los jueces de instrucción dijeron, no soy competente. Y entonces se retira la justicia, digamos, del asunto. Otra vez se vuelve a la situación. Y entonces, ¿qué decide el Poder Ejecutivo de la época? En el año 1966, el Consejo Nacional de Gobierno del 66, aprueba un decreto. Y el decreto autoriza, dice así, el Ministerio del Interior podrá autorizar el ingreso a la fuerza pública en los locales comerciales, industriales, centros de enseñanza, bla, 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 y podrá proceder al desalojo, al solo efecto del desalojo. Este decreto fue en 1966. Este decreto fue objetado por inconstitucional, reglamentaba la huelga por vía de decreto, la CNT, los abogados de la CNT en el momento interponen un recurso contra el decreto, que les digo porque ¿no? Es como esto de la vida da una oportunidad. ¿Quién era el abogado de la CNT que elaboró el recurso administrativo contra el decreto del 66? Este decreto fue el doctor Díaz. ¿Quién es el doctor Díaz? El primer ministro del Interior del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Porque ¿saben lo que hizo el doctor Díaz en los primeros días de gobierno, en marzo del 2005? Dice, la vida me dio una oportunidad, habrá pensado el doctor Díaz, ¿no? Lo derogó. Él que había hecho el recurso, ¿no? Patrocinando a la CNT en el año 66, ¿no? Derogó el decreto. Pero ¿qué había sucedido con el decreto? Porque todo era objetable, la doctrina criticaba abiertamente el decreto, pero el decreto funcionaba, se aplicaba. Yo siempre cuento en clase, ¿no? Cuando hablamos de estos temas de ocupación, yo estuve en un par de ocupaciones, ocupé, ¿no? Con el sindicato de FUNSA, en la empresa FUNSA, en los años 90, en la época que era ministro Juan Andrés Ramírez, el ministro del partido de gobierno del presidente Lacalle, del primer Lacalle. Y en ese caso hubo intervención, FUNSA pidió el desalojo a la policía y la policía procedía a ir al lugar y
negociar, podría decirse negociar, con los ocupantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es que destaco esto? Porque el decreto fue utilizado reiteradamente en muchas oportunidades, salvo el periodo de la dictadura, por obvias razones, pero del 66 al 73 y luego del 85 hasta el 2005, en muchas ocasiones la policía era la que procedía a desalojar. En cierto modo podría decirse que se había asumido que era esa la forma de resolver el asunto. Inclusive, los ministros del Interior, o podríamos decir los poderes ejecutivos de la época, habían desarrollado una especie, ¿cómo le diría?, de práctica del propio Ministerio del Interior. ¿Qué hacían? Recuerdo perfectamente un ministro, por lo menos, que ustedes lo conocen, el doctor Borrelli, que fue ministro del gobierno del presidente Valle, el salteño, el doctor Carlos Borrelli. Y Borrelli estaba haciendo lo mismo que hacían otros ministros del Interior. ¿Qué decía? Funza llama por teléfono a la comisaría de Jerónimo Piccioli, ahí cerca de Camino Corrales, y tengo ocupada la fábrica, quiero que me la desaloje. ¿Qué hace el comisario de la comisaría de Piccioli? Llama al ministerio y dice, mire, me están pidiendo... ¿Qué hacía el Ministerio del Interior? Borrelli lo decía en televisión. Llamen al Ministerio de Trabajo. ¿Hay negociación? La policía no interviene. Y quedaban los ocupantes de la planta porque había negociación. Si no había negociación, ahí procedía. Se había generado una especie de práctica en la que coexistíamos. Le digo además, en el caso ese de Funza, el sindicato hizo un juego difícil, podríamos decir, no quiero entrar. En ese momento lideraba todo el movimiento de Luis Romero, porque entonces Luis Romero, cuando la policía le plantea, bueno muchachos, tienen que retirarse, sí, nos vamos a retirar, pero tenemos que hacer una asamblea. Y entonces el sindicato empezó a darle largas al asunto, ¿no? Y la policía, no son ninguno. Dice, no, Romero, está alargando. En realidad lo que quería el sindicato era poner ante la opinión pública, porque ya a esa altura era la republicana, los roperos, habían prendido fuego cubiertas en Camino Corrales, estaban los canales de televisión, la caballada, la poli. Era un escándalo todo el barrio Villa Española con el tema de la ocupación. Y Romero dándole vuelta, no, pero yo tengo que consultar, voy a hablar a la central. Y entonces dice, no señor, se terminó. Pusieron unos roperos de culata, unas grandes cadenas, arrancaron los portones la policía y nos sacó a todos los que estábamos dentro a empujones para afuera. Se terminó. La policía termina de sacar a toda la gente, trae una máquina a escribir, hace un acta y le entrega a la gente del directorio de Funza la planta y el sindicato se retira del lugar. Así se procedía. Pero el ministro Díaz derogó el decreto. Y entonces, ¿qué sucedió? Y algún abogado de empresa, la primera ocupación que se planteó, dijo, pero hace poco tiempo se aprobó una ley muy importante para el Uruguay, para el país, para el funcionamiento, que era la acción de amparo. Y la acción de amparo está prevista especialmente cuando se ven amenazados derechos o entran en juego derechos fundamentales. Y alguien pensó, vamos a interponer acción de amparo. Y entonces se piensa generar otra línea de actuación. Ustedes recuerdan, en el 2005 fue un año que hubo varias ocupaciones, después disminuyeron bastante, se redujeron considerablemente. El otro día lo dijo Fernando Pereira, que habían habido 12 ocupaciones no sé si en varios años. En realidad tiene razón Pereira, son muy pocas. Pero entonces se fue desarrollando otra práctica, que es que los sindicatos ocupaban y inmediatamente los patrones llaman a los abogados, interpóngame una acción de amparo, y con la acción de amparo se fue generando una jurisprudencia muy fuerte, muy consolidada, sobre todo en los tribunales civiles, en contra
¿no? En hacer una valoración negativa de la ocupación, se está afectando la libre circulación de los trabajadores, no se permite el ingreso a los no huelguistas, se afecta la libre disponibilidad del bien, el derecho de propiedad, en fin, con varios aspectos, se consolida muy fuertemente. En primera instancia es más matizado, es mucho más matizado. Muy pocas acciones de amparo las pierden los patrones en segunda instancia. De tal modo que los sindicatos empezaron entonces a moverse en la acción sindical teniendo en presente ese asunto. Si el secretario general, como me sucedió exactamente del sindicato del medicamento, me dice, Casalás, estamos ocupando y haciendo piquetes en el laboratorio Sabó, en Muñoz, en Daniel Muñoz, ¿qué puede pasar? ¿Cuándo ocupaste? ¿Cuándo ocuparon? El lunes. ¿Qué día es hoy? Martes. Bueno, mirá, el jueves tenemos el cedulón en el sindicato. ¿Me parece? Sí. Así que lo que se puede hacer es levantar la ocupación y el piquete y esperar. La dirección del sindicato decide hacer eso. El cedulón llegó, se inició la acción de amparo, fuimos a la audiencia y esto se ha ido reiterando, ¿no? ¿Qué es lo que hace el juez? Porque presentada así la situación, cambia el escenario. Porque entonces se le dice, mire, ya nos retiramos de ahí. Ya entregamos el libre acceso, el piquete está colocado en la esquina con carteles, pero permite el acceso. Y entonces los jueces ahí en esa situación empiezan, dicen, pero ¿y entonces para qué estamos acá? Porque los jueces no quieren, tienen mucho trabajo, ¿no? Le dice, si lo pueden sacar de encima, dice, esta acción carece de objeto, por lo tanto vamos a archivar el expediente. De tal modo que los sindicatos empezaron a desarrollar una práctica, también lo hace así el Zunca, yo trabajo con el Zunca, soy el asesor del Zunca y el Zunca también utiliza ese método, ¿no? Se ocupa y ya sabe, 48 horas, es decir, se fueron adaptando la medida sindical a esa modalidad. Como los sindicatos, además, al poder reducirse la cantidad de días que se estaban ocupando, desarrollaron otra práctica. Es la del piquete, que en Uruguay no era tan utilizada. En realidad se incrementó en los últimos años precisamente a raíz de que las ocupaciones se redujeron por el tema del rápido desalojo. Y la ocupación ahora se puede plantear en términos de 48 horas y ya se sabe que hay que irse. Pero se instalan piquetes y se obstruye, bueno, entonces ya las acciones de amparo no eran solamente por ocupaciones, sino también por piquetes. De tal modo que las relaciones laborales fueron combinando la acción sindical con las decisiones de los jueces y eventualmente cómo se movían los actores. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué entonces reglamentar? ¿Por qué esta disposición en la ley? Porque ahora facultan, en el caso de los piquetes, a proceder precisamente como se procedía antes con el sistema del decreto del 66, es decir, sacar con la policía. Otra vez vamos a volver a que Molina tenga que ir a hablar con el comisario. Comisario, mire, ya nos vamos, así como hizo Luis Romero en el año, ¿no? Ya nos vamos, los muchachos, vamos a hacer una asamblea, porque usted sabe, estas decisiones se adoptan en forma, en fin, a negociar con la poli. Yo una vez dije en una asamblea que se hizo en el local del PIT-CNT, pero era una asamblea general del sindicato del medicamento, en que se estaba tratando el tema de las ocupaciones también. Estaba Edgardo Llenar en la dirección del sindicato en ese momento todavía. Entonces me pidieron que interviniese y hablase. Y casualmente una hija, no sé si tiene más, pero no importa, del ministro Bonomi trabaja en un laboratorio de la industria del medicamento. Entonces estaba en la asamblea. Porque ¿cuál fue la intervención? Que traté de ser claro, o por lo menos pretendía ser definir. Dice, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? ¿Qué prefiere un sindicato? ¿Negociar con la policía o con los jueces? ¿Hablar con el ministro Bonomi o con el ministro que esté?
o tener que presentarse en el juzgado con el abogado y discutir con un juez que está cubierto de expedientes, que quiere terminar rápido aquello, no sabe ni dónde está la fábrica que le están desalojando o la obra que está ocupada en Delta del Tigre o en la planta de ciclo combinado, no sabe ni dónde está y tiene que resolver aquello. ¿Qué prefieren? ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Negociar con la policía o ir a la acción de amparo? Mi opinión, no sé si prefiero la policía, francamente. Y me sacaron en alguna ocupación juntamente, ¿no? Les acabo de contar que terminé también, ¿no? ¿Qué quiere que les diga? Prefiero negociar con la poli. La peor poli. Se negocia. No dictadura, ¿no? Eso es otra cosa. Vamos hablando, bueno, hablaré con los milicos, de alguna manera veré cómo arreglo. Con los juzgados se genera una práctica de una jurisprudencia que abre otra posibilidad más peligrosísima para los sindicatos. ¿Qué nos sucedió en el Zunca, señores? ¿Qué nos sucedió en el Zunca? Un juicio de daños y perjuicios por ocupación contra el sindicato. Daños causados por una ocupación. Juicio contra los sindicatos por responsabilidad patrimonial. ¿Y ahora? Entonces, todo esto para decir, para hacerse esta pregunta, ¿qué quiere el nuevo gobierno ahora trayendo la policía nuevamente? Le va a dar la opción, porque ahora entonces los patrones van a decir, bueno, llamen a los abogados, vamos a ver qué hacemos. ¿Llamamos a la policía o vamos al juzgado? Porque ahora van a tener 2 vías. ¿No? ¿Qué hacemos? Porque no se droga nada, la acción de amparo se mantiene en pie, por lo tanto puede utilizar cualquiera de las 2 vías. Es decir, esto ya estaba resuelto, mal o bien, para el movimiento sindical mal, pero bueno, me la voy arreglando, ¿no? Porque por eso le pongo toda la historia esta de cómo fueron sucediendo las ocupaciones, porque en definitiva las relaciones laborales son un juego entre actores que de alguna manera se van acomodando, ¿no? Que no se puede dejar plantear, no se puede cambiar tan fácilmente cuando los actores empiezan a generar una forma de responder al fenómeno. Da la impresión de que era como una cuestión, o alguien insistió mucho, casi como una cuestión de honor. No, a esto de las ocupaciones y los piquetes hay que darle con todo. Los sindicatos también de vivos, tan de vivos, y hay que ser bien contundente en esto, entonces vamos a tener las 2 cosas. Se aprovecha el informe que hace la Organización Internacional del Trabajo y se genera un problema adicional, porque entonces dice cuál es, en resumidas cuentas, lo que el Comité de Libertad Sindical ha resuelto. En que la ocupación es una forma o una extensión del derecho de huelga, por lo tanto las ocupaciones pacíficas son legítimas, pero simultáneamente hay que asegurarle la libertad a los no huelguistas de si quieren trabajar y además permitirle la libre disponibilidad del bien. ¿Cómo se resuelve todo eso? El derecho a ocupar como una manifestación de la huelga, asegurándole realmente un tema extremadamente complejo. De todos modos, los sindicatos han ido desarrollando algunas formas, algunas prácticas que precisamente intentan solucionar el asunto. ¿Cuál es? El Zunca. ¿Qué hace? No solamente el Zunca, otros lo han hecho, pero el Zunca lo está haciendo. No, nosotros no ocupamos. Hacemos asambleas permanentes. Y dejamos entrar a los no huelguistas y dejamos entrar a los patrones al establecimiento. Claro, para hacer una asamblea permanente no la puedo hacer con 5, donde hay 400 trabajando. Tengo que tener un número, ¿no? Una mínima organización y además la gente más o menos dispuesta, preparada para que cuando esté pasando por un cordón muy ajustado, ¿no? La gente entrando a trabajar, no haya alguna toqueteo, digamos. Ese es un tema también un poco difícil. Pero, bueno, otra modalidad, ¿no?, que se desarrolla o que se intenta practicar para eludir todo esto. Entonces, quien redacta el proyecto, el que está en la ley de urgente, el proyecto o anteproyecto de ley de urgente consideración,
dice, bueno, muy bien, vamos a tratar de hacer dos cosas, porque se intenta regular la ocupación, pero se termina regulando toda la huelga. Y ahí está la gran, digamos, el cuestionamiento más importante. Se termina regulando toda la huelga, toda, porque dice toda medida de huelga. Claro, al decir toda medida de huelga, está incluyendo la ocupación. Es decir, está reconociendo que se puede ocupar. Pero inmediatamente dice, debe ser pacífica y no perturbar el orden público. ¿Y quién resuelve esa situación? El Poder Ejecutivo. Por lo tanto, intenta abrir o regular de alguna manera, pero a su vez, simultáneamente le otorga al Poder Ejecutivo una facultad que también le va a generar problemas en el propio Comité de Libertad Sindical de la OIT, porque la OIT lo que plantea que en ese caso de colisión de derechos, lo correcto es que decida alguien independiente. ¿Quién es el independiente que puede resolver la colisión de derechos? No hay otro, son los jueces. Por lo tanto, la ley intenta adaptarse al sistema, pero por otro lado viola groseramente otra vez los mismos criterios que se tenían sobre que tiene el Comité de Libertad Sindical o la OIT en general sobre el tema del ejercicio de la huelga. Ese ha sido el eje básico de los cuestionamientos a ese texto. Estamos hablando de la ocupación, todavía no de los piquetes. De tal modo que el propio futuro ministro ha dicho, no, vamos a modificar este artículo. Por eso que yo tampoco quiero meterme a estudiar, porque si ya Mier dice, vamos a traer otro, porque dice, vamos a redactarlo de tal modo que se regule solamente las ocupaciones. Bueno, para cerrar esta parte en relación a las ocupaciones, una reflexión que yo se la hice a un compañero de la central, dirigente, que es Milton Castellano, antes de este proyecto, pero discutiendo sobre todo el tema de la judicialización del conflicto colectivo a raíz de la sentencia contra el Zunca de daños y perjuicios. Yo le decía, Milton, ¿por qué no autorregula la central? ¿Por qué no autorregula la central? Estamos hablando de una conversación informal, ¿eh? Yo no estoy comprometiendo a Milton Castellano, ni que Molina después va a decir, che, Milton, ¿qué estás diciendo por ahí? Porque no, ese es el sentido. Es una conversación amable, lo conozco hace más de 30 años a Milton, por lo tanto tengo cierta libertad como para decirle, ¿y por qué no autorregula la central? Y entonces le dice, señores, nosotros vamos a regular y vamos a respetar lo que regulamos. E inclusive ustedes nos pueden exigir a nosotros que cumplamos lo que nosotros autorregulamos. Milton hizo un comentario importante, ¿no? Muy práctico. Dice, no sé si tenemos capacidad de autorregular y controlarnos a todo lo que por ahí, ¿no? Porque realmente uno habla del movimiento sindical, pero ¿no? A veces la cuestión no es tan fácil cuando se va al detalle, ¿no? Pero ¿y cómo vas a decidir una ocupación de esa manera? ¿Cómo? No, pero empezaste el conflicto con una ocupación. ¿Dónde se vio la ocupación? Sí, pero ya está hecha. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces Milton me contestó con ese argumento. ¿Por qué? Ahora va a venir una regulación externa. La de este proyecto parece que no, pero alguna cuestión a esta altura nos van a decir, vamos a sacar, ¿no? Porque no, va a venir. Y entonces otra vez a desarrollar el juego, ¿no? Por lo tanto, seguir cuestionando el proyecto es una de las cosas que debe seguir haciéndolo. Está, la verdad, da la impresión de una gran debilidad en quienes lo defienden, porque hasta los propios analistas de páginas blog que yo estuve repasando, de estudios jurídicos que normalmente asesoran empresas que hacen comentarios, también están deslizando críticas. Y entonces los que están redactando dicen, bueno, pero esto no es tan fácil, ¿no? Algunos comentarios sobre el tema de los piquetes. Los piquetes, y esto hay mucha tradición en Estados Unidos, el piquete es una manifestación
de la libertad de expresión de los ciudadanos. Los piquetes en general. Todos hemos visto películas norteamericanas en que se ve a un señor solo con un palo y un cartelito que dice, qué sé yo, no al aborto. Y otro que dice con un cartelito, sí a la ley de la salud reproductiva. Eso es libertad de expresión y hay sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos protegiéndolo como una manifestación y que debe ser respetado. Pero el piquete también lo usan las organizaciones sindicales. Y en Estados Unidos es un buen ejemplo del uso de los piquetes. Hace muchos años vi una película muy buena que me gustaría verla otra vez ahora en estas circunstancias, pero no sé dónde, sobre una huelga minera en Estados Unidos, no sé en qué estado, un estado del norte de Estados Unidos, y en que el sindicato, y era casi una película documental, era el conflicto de los propios trabajadores, y utilizaban el mecanismo del piquete fuertemente, casi exclusivamente, no ocupaban, hacían piquetes, pero al estilo norteamericano. En el piquete había trabajadores que estaban con Winchester abajo del brazo. Piquete instalado, Winchester. Es como si estuviésemos tomando mate con el Winchester acá, así, ¿no? en la puerta de una fábrica. Impensable para nosotros, para la cultura norteamericana, un tema, bueno, y discutían con el sheriff que venía, diciendo, pero acá, diciendo, me tenés que respetar, yo tengo derecho a andar armado, y bueno. Es decir, el piquete va del piquete, que simplemente es la manifestación de la voluntad, hasta cualquier otra modalidad. Se ha ido elaborando todas unas definiciones de piquete, es lo que se llama el piquete persuasivo, hasta el piquete ofensivo o violento. De tal modo que entre esas modalidades, entonces, la legislación en muchos casos ha ido regulando el tema del piquete. Y ahora aparece este proyecto de ley. ¿Cómo se ha ido resolviendo el tema de los piquetes en otros países? Por ejemplo, Italia. Bueno, el piquete persuasivo se admite libremente, inclusive más todavía cuando está acompañando el ejercicio de la huelga, y se rechaza el piquete violento, pero se admite lo que hay un término, una palabra que, el piquete vivaz con Z, vivaz, el piquete vivaz. ¿Qué es el piquete vivaz? No es un piquete violento y plantearle a los no huelguistas alguna manifestación concreta que intente persuadirlos, mientras no se pase a la violencia privada, la amenaza o alguna otra forma de delito. Es decir, que andamos en el filo de la cornisa. Es decir, esa asamblea permanente que hace el Zunca, cuando pasa por ahí, puede haber dos tonos para, ¿no? Decirle, compañero, vamos a acompañar la medida, compañero, ¿no? Estoy intentando teatralizar cómo sería un término moderado. Estamos luchando todos por el salario, compañero. O decirle, mirá que sé a qué escuela van tus hijos, ¿eh? A la pucha. No, viejo. Ahí ya saltaste la valla del asunto. No se usa esos métodos en los piquetes en el Uruguay, pero ustedes saben que es muy fácil, es difícil mantener, ¿no?, los equilibrios. Pero parece ser ese el camino. Porque la ley, el proyecto de ley ataca sobre todo los piquetes duros. Pero los piquetes duros a veces no es tan fácil diferenciarlos de los piquetes pacíficos. Cuando digo piquetes duros, piquete con violencia en las cosas y violencia en las personas. Cuando tengo un palo en la mano y lo utilizo con fines intimidatorios o insulto abiertamente a alguien, y qué contenido tiene el insulto, ¿no? Ese es el difícil límite. Ahora, más concretamente sobre el proyecto. Ustedes recordarán la discusión que hubo en el año 2017 cuando el Poder Ejecutivo, 2017, aprobó el decreto sobre piquetes. La central tuvo una posición contraria. Creo que llegó a recurrirlo, me parece, en recurso administrativo los colegas,
no sé si el doctor Sapirain o alguien hizo, yo no estoy seguro, pero me parece que sí. Las cámaras también pusieron el decreto, porque el decreto intentaba establecer, regular el límite y reconocer inclusive que el piquete puede ser una manifestación o acompañar a la huelga, pero diciendo, no, la policía tiene potestad de poner orden, de tal modo que surge del informe de AEBU en que esta ley básicamente es redundante, es decir, está reiterando lo que ya está resuelto en la ley de actuación policial. La policía tiene las facultades ya las tiene, no necesita esta ley para poner el orden en la vía pública. Discutido no, pero ya dispone de esa facultad. Por lo tanto, otra vez regularlo. Y aquí sí se percibe un sentido mucho más, ¿cómo le diría?, represivo, un tono represivo del proyecto. ¿Por qué? Porque inclusive agrega un articulillo, a ver si lo puedo pescar en él, porque el doctor Duarte dijo que sí, pero no. Me dijo, yo voy a estar a la orden. Denme un poquito. Porque uno de los artículos, ¿por qué no gira? El 349, el 448, de acá. La intervención de la autoridad competente se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, al orden público y la tranquilidad. Y miren el párrafo este. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. Está regulando los piquetes y termina con esto. Es decir, se hace un piquete, hay un grupo de personas y la policía puede decir, estos tipos que están con unos carteles y gritando desaforados contra el patrón hambreador, no sé, lo que sea útil, las consignas típicas del movimiento sindical, están a punto de cometer un delito. No sé, hechos de apariencia delictiva. El propio proyecto ya utiliza la misma expresión que originó toda una discusión, recuerda, entre la periodista brasileña esta que trabaja en el Montevideo con el futuro senador Gandini, en el que sobre el término de apariencia delictiva, el color de la piel y todo, ¿no? Todo ese asunto que Gandini contesta de una forma absolutamente desafortunada. Bueno, es decir, que ese texto ya está en el capítulo. ¿Y por qué reiterarlo nuevamente en el capítulo de los piquetes que hacen los trabajadores? Esto es mi opinión, pero claramente un intento de decirle, ¿no? Lo que decía hace un rato, esa expresión tan popular, estos sindicalistas tan de vivos, hay que dejarle bien claro dónde están las cosas, ¿no? Cuáles son los límites. Y le vuelven a reiterar que un grupo de trabajadores del Zunca que están agitando banderas, ¿no? y afectando, puede estar con hechos, puede, para la apreciación de la policía, hechos de apariencia delictiva, los puede detener y comunicando a la autoridad. Es un artículo terrible, me parece, ¿no? Pero además, en este caso, claramente vuelve al método del desalojo policial. En la vía pública ya existían normas, ya existen normas. El problema está en que la OIT considera al piquete, cuando es persuasivo, puede estar en la entrada de los establecimientos. Bueno, otra vez el problema de la delimitación de cuándo el piquete y la intervención legislativa en estos casos en general causa problemas. Es decir, las relaciones laborales, como les decía recién, por eso todo está el historial de cómo era se desarrolla entre prácticas concretas del movimiento sindical, aplicación más o menos flexible de las normas que hace la policía y eventualmente la intervención legislativa es reducida. Esto puede ser los lineamientos que tengan cierto
interés para conversar con ustedes, porque la variación del proyecto lo tendremos en los próximos días, probablemente, aparentemente en la próxima quincena. Así que yo dejo por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias entonces al doctor Casalá. Ahora le vamos a pasar la palabra al compañero Gabriel Molina. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Algunas cuestiones que nos parece importante colocar previo a intentar colocar algunas cuestiones con las cuales los compañeros del plenario nos convocaron. Primero, saludar la iniciativa. Me parece que esta es la tarea más importante que tenemos de realizar estas actividades, tratar de convocar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras y también amigos y amigas para poder intercambiar incluso algunas opiniones. Por lo tanto, saludamos la actividad y la iniciativa del plenario y las disculpas del caso que con el doctor Casalá habíamos quedado de venir el 21, hoy por una cosa y yo por una cuestión de salud, ninguno de los dos pudo venir. Pero bueno, acá estamos los dos para cumplir con el cierre de la actividad mencionada. Otra cosa que nos gustaría colocar también es bien como lo colocaba el doctor, ¿no? El compañero Casalá. Es que yo soy un anteproyecto, por lo tanto de esa forma lo tenemos que ver. Y en segundo lugar, no nos olvidemos que esto no es de ahora, ¿no? Que esto viene oculto desde el año pasado. El año pasado anduvo subyacentemente por ahí, que tenían preparado algo, pero que no lo tenían, que lo querían dar a conocer, pero no lo habían visto entre todos, pero que en el momento que lo tuvieran redactado, que faltaba poquito para eso, lo íbamos a conocer. Y atravesó todo noviembre y pasó el balotaje sin aparecer el cangrejo bajo la piedra. Más allá de que muchos de nosotros y de nosotras teníamos algunas ideas de las cosas que podrían estar incluidas en esta cuestión que nos acaban de tirar allá por enero. Que evidentemente para nosotros, y esto lo digo a título personal porque no lo hemos discutido, pero sí lo hemos planteado en algunos casos, en el gobierno del padre de Tebotija, que va a ser presidente a partir del domingo, aplicó un ajuste fiscal contra el país, contra los trabajadores y nos mató a todos. Recordemos esa época también, y algunos que no se acuerdan, pregúntenle a alguien de lo que vivimos en esa época. Y este anteproyecto que va a impulsar el gobierno del hijo de ese tipo, que va a ser presidente el domingo, que dicho sea de paso trajo a lo más rancio para invitarlo a una fiestita, no a la función de un presidente como tiene que ser. Lo que aplica es un ajuste social. En gran parte de las cosas que están dentro de este anteproyecto, que son 400 y pico de páginas, que realmente es bastante complejo leerlo porque te lleva a interpretar una ley del año de la historia del país y después volver acá a ver lo que proponen. Es realmente muy difícil su lectura, esa es la verdad. Nosotros tenemos la suerte de consultar con nuestros compañeros que de alguna forma cada uno de ellos pudo leer en parte y tratar de analizar las cuestiones propias de cada uno para después tratar de hacer un estudio general. Y eso fue, y es lo que intentamos hacer. O sea, tratar de dar un estudio integral de esto que nos presentaron para que después cada uno vaya a tierra en lo particular, porque evidentemente no podemos dejar de lado que los trabajadores de la educación están preocupados por lo que están haciendo y lo que están diciendo. Los trabajadores públicos estamos preocupados por lo que dice de ahí de nosotros. El país en su conjunto está preocupado por las normas que quieren aplicar, que bien la explicaba el compañero Casalá, bien clara, bien rasa para que la entendamos. Por tanto, esa es la tarea más importante que tenemos todos hoy. Porque la pregunta que hacemos es, mañana, por una cuestión que está ahora arriba de la mesa, sacan lo de ANCAP. Y para los trabajadores de ANCAP la ley va a ser buena porque sacaron lo de ellos. No, la ley va a seguir mala igual. Cuando salga. Porque todavía sigue siendo un anteproyecto. Si mañana sacan lo que dice el Antel, los trabajadores de Antel vamos a decir, bueno, ahora la ley quedó mejor. No, sigue siendo igual la misma porquería de todo punto de vista, desde lo que acaba de explicar el compañero Casalá hasta lo que decíamos nosotros en su magnitud general en el desarrollo del estudio de este anteproyecto.
que ahora ya no va a entrar el 9, ya recuerdan que iba a entrar el 2 de marzo, ¿recuerdan? Ahora ya no entra el 2, va a entrar el 9. Ahora ya no saben si va a entrar el 9. Y algunas cosas ya están planteando porque hay otros aspectos que están apareciendo y que nosotros lo debemos de tomar responsablemente, que es, por ejemplo, lo que el doctor Casabilla acaba de escribir en Búsqueda, que eso generó lo que dijo Casalá, claramente, porque no hablamos de cualquiera, hablamos de alguien que sabe mucho de esto. Constitucionalista de derecho público, uno de los más grandes y los mejores del Uruguay, con mucho respeto a todos los doctores que tenemos nosotros como compañeros que nos asesoran. Pero sabe mucho y su palabra también quiebra agua, o parte agua, mejor dicho. También hay un grupo de magistrados que se pronunciaron contra algunos aspectos que hacen de la imputabilidad, por ejemplo. Y también hay un grupo de escribanos, no los que salieron públicamente a aplaudir, porque acá también, digámoslo con mucha cautela, pero también hay que decirlo, los escribanos que salieron públicamente a abrazar la ley son aquellos que de alguna manera trabajaban en medio y hacían los mandados para cobrar de costado a un negocio para evitar los aportes que tienen que hacer. Por eso están en contra de la ley de inclusión financiera. Una parte. Otra parte de los escribanos se manifestaron en contra. Bueno, ahí tenemos que ir a buscar también a todos aquellos. ¿Para qué? Para generar un movimiento que supere las esferas del movimiento sindical, porque esto no es un tema nuestro, es un tema de todos y de todas. Por tanto, abrir un gran espacio de movilización que nos permita, a la hora de salir a enfrentar lo que salga del Parlamento después que tenga su periplo, y ahí quiero decir dos cosas que la dijo muy claramente Casalá. Por su forma y por su contenido es inconstitucional, porque la forma que plantea su discusión tiene sus límites, como todas leyes de urgencia, cuando se aprobaron por la realidad política de su momento, no es la realidad de ahora. Lo que pasa es que es evidente, y es claro, que el gobierno entrante tiene necesidades políticas de meter para adelante todo lo que tiene que hacer de una. Y no esperar el proceso de discusión parlamentaria de los 5 años para presentar cada una de las cosas. Porque si no, preguntemos, no. Urgente es autorizar a hacer chorizo. Y está en la ley. Urgente es meter en la ley la portabilidad numérica, que después hay que explicar lo que es. ¿Qué urgente tiene que las empresas dejen de ser dueñas de sus números? Permitiendo a que todos y todas nosotros nos cambiemos de empresa cuando queramos. ¿A quién afecta todo esto? Afecta ante él. Es a la única que va a afectar. Pero después no, hablemos específicamente de esto. Pero yo quiero colocar esto porque me parece importante desarrollar, por lo menos entre todos, muy brevemente un análisis general de todo esto. Porque es la mejor forma de que nos podamos parar hacia adelante, todos y todas, y no solamente de los trabajadores y de los jubilados, de los trabajadores, los jubilados, las cooperativas de vivienda, todo lo que de alguna forma afecta en gran parte el anteproyecto de ley urgente en consideración, que por su forma y por su contenido es totalmente nocivo para los intereses de las verdaderas mayorías populares, no las que nos quieren hacer creer. Porque recuerden la frase de que va a asumir el 1 de marzo, que dijo que esta ley para él es profundamente popular, claro, popular para los que viven en zonas muy preciosas de Montevideo, en barrios privados, o que de alguna manera están esperando terminar con el sufrimiento de bancarse al trabajador rural con las 8 horas, de tener que pagarlas caminando a las trabajadoras domésticas, o por ejemplo tener que bancarse a que muchos de nuestros compañeros y compañeras estén prontos para viajar en el aeropuerto compartiendo un terreno que era exclusivo para una clase social de nuestro país. Ese es el sufrimiento y el dolor más grande que durante 15 años vivieron, y lo están respetando en eso. Ahora sí, dediquémonos un poco a lo que me competía, pero me parecía importante colocar algunas cosas que me parece que son necesarias como aporte. Las empresas públicas, compañeras y compañeros, han jugado un papel muy importante en los últimos años desde la historia en la cual Valle y Ordóñez fue quien de alguna forma algunas las apropió a los ingleses y otras las creó, permitiendo con eso que el país, nuestro país, tuviera industrias del Estado para poder desarrollar lo que le correspondía a cada una de ellas. Y eso permitió un crecimiento enorme del país y también un acercamiento con la sociedad. Porque las empresas públicas tienen dos papeles y cada uno de ellos, ¿cuál es el más importante? Uno de ellos es acercar
a aquellos que no pueden tener acceso a todo lo que brindan, pero que sí tengan derecho a tenerlo. Que es un bien social, una responsabilidad social civil que tienen nuestras empresas públicas que parece que cada vez que lo nombras, ¿cómo que se llama el viejo del Canal 10 que se peleaba con Oscar? Hughes. Conrado se ponía loco y decía, no podés hablar de eso porque no está en ningún lado, eso está así. Está. Y en segundo lugar son los aportes que de alguna manera cada una de ellas vuelcan a rentas generales. Estamos hablando de más de 120 millones de dólares que anualmente, por ejemplo, Antel vuelca a renta general. Y cada una de las otras también con todos sus problemas. Pero también es cierto que cada una de ellas, cuando invierte en desarrollo, lo primero que genera y que se ve es fuente de trabajo. Yo coloco sobre la mesa lo que fue la expansión de la fibra óptica del país. ¿Cuántos trabajadores de la construcción teníamos afectados al trabajo con Antel? Fue un crecimiento enorme en todo el país. Ni hablemos de cada una de las otras, porque lo primero que se expresa es el trabajo. También es real y cierto que después del crecimiento viene todo el trabajo que se recauda. Y me quiero parar un momento en el año 90, porque el padre de Botija está muy feliz de tener a su hijo como presidente, planteó la ley de empresas públicas, el primer proyecto privatizador de este país. Fue tan duro el concepto de privatización, porque claramente lo decía, que fue rechazado incluso por compañeros y compañeras que estaban viviendo el nivel más alto de desocupación que tuvo la historia de nuestro país a nivel laboral. Y muchos compañeros que no tenían laburo acompañaron a muchos de nosotros que teníamos trabajo a defender las empresas públicas porque las privatizaban. Y así recorrimos todo el país, abrazado con cientos de compañeros de la construcción, que muchos estaban sin changa, otro tanto del metal que también estaban sin changa y otros tantos más que no tenían laburo, y abrazamos el país, consiguiendo las firmas y llamando un referéndum que el 13 de diciembre de 1992 rechazó la privatización de las empresas públicas, especialmente Antel, porque la que está siempre arriba de la olla es Antel, siempre es Antel, aunque después meten todo para esto, pero es Antel. Pasado el tiempo, está corriendo el tiempo, en el 2001 el gobierno de Jorge Valle, el extinto Jorge Valle, que Dios lo tenga en la gloria y que Dios lo deje bajar, porque ya bastante tenemos acá, bastante tenemos, sí, y bastante jóvenes todavía, pero metió, y recuerden, en el presupuesto nacional los artículos 612 y 613 que intentaban de alguna forma crear unidades de negocio en la empresa de telecomunicaciones para ofrecerlas a la venta en la bolsa de comercio del país. La telefonía fija por un lado, la telefonía móvil era incipiente, pero había aparecido ya en Uruguay, y por otro lado algo que recién había aparecido, que era el Internet. Recién aparecía como algo novedoso, como que no todos teníamos derecho a usarlo, recién apareció. Eran las 3 unidades de negocio que habían creado para venderlo. Más de 700.000 firmas que también recorrimos el país con muchos compañeros y compañeras desocupados, porque tampoco tenían changa, que a pesar de que decían que si se privatizaba todo, iban a tener laburo, eso era lo que colocaban sobre la mesa. Eso nunca ocurrió en Argentina, que era lo que teníamos más cerca. El gobierno de Menem privatizó todos los baños públicos, no dejó nada, y la desocupación creció y se endeudó enormemente la Argentina, nuestros vecinos. Por tanto, nuestro país y los uruguayos, todos en conjunto, más de 700.000 firmas detuvieron un nuevo intento a través de estos decretos que lo habían colocado dentro del presupuesto nacional. Después, ¿qué sucedió? Sucedió lo que tenía que suceder. Colocaron directorios que de alguna manera menos querían estar ahí, lo único que querían era ir a cobrar, por lo tanto la atención para administrar y organizar las empresas públicas de nuestro país era nula, porque también era cierto que transcurrido un tiempo determinado, y si las empresas públicas caían porque no tenían manera de seguir creciendo ni desarrollándose, era la mejor forma de decir, vieron que se equivocaron, ninguna sirve para nada, ahora hay que privatizarlas todas porque estaban endeudados. No pasó eso.
No pasó porque muchos trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas nos pusimos al hombro de la propia gestión sin gestionar y sin ser cogestión de la administración de una empresa pública, pero la tuvimos que sacar adelante. No teníamos herramientas para laburar, yo tuve algunos que se acordarán de esa época. No teníamos laburo, no teníamos escalera, no teníamos nada y había que sacar el laburo igual para poderlas bancar y poderlas tener. Como teníamos un cambio de gobierno que no fue fácil tampoco porque tuvimos nuestras diferencias y nos movilizamos también. Pero no podemos dejar de reconocer que en el año 2008, y ahora sí me voy a referir a nuestra empresa, Antel tuvo un crecimiento en la expresión enorme. La fibra óptica, que fue lo primero que Antel desarrolló, con eso trajo grandes transformaciones a nivel de las telecomunicaciones, y acá quiero pararme un poquito porque después voy a referir a algo que está ahí adentro. Las telecomunicaciones en el mundo dejaron de ser telecomunicaciones, son comunicaciones. Y dejaron de ser empresas a ser industria. Y en nuestro Uruguay, nuestro país, tenemos el orgullo no solamente de tener una única central de trabajadores, la cual la defendemos todos los días, porque también somos ejemplo en el mundo de tener una sola central, sino también de tener empresas públicas. Uno hace un paneo muy cortito por los países vecinos nuestros y por América y va a encontrar que no hay una sola empresa pública, son todas privadas. En algunos casos el Estado participa por un papel accionario de un 51%, pero siguen siendo privadas igual, no son públicas ni estatales. El Uruguay y Costa Rica sí, tienen casi el mismo nivel de participación a nivel de competencia. Por eso, ahí, cuando en ese proyecto hablan de que las empresas públicas se tienen que dedicar solamente a lo que su carta orgánica le dictamina, en el caso nuestro, si vamos a la carta orgánica, tendríamos que estar hablando solamente del teléfono fijo, que hoy es una cosa de adorno, de estar arriba de una mesa de luz. Porque ¿quién hoy por hoy insiste con tener un teléfono fijo si las comunicaciones celulares cada vez van a mejorar más? Y las comunicaciones que tenemos por internet también hoy permiten conectarnos con el mundo. Si nos volcamos solamente a eso, según dice ahí, Antel desaparece en un año. Más allá de que nos paguen el alquiler por utilizar la fibra, o sea, los grandes medios de comunicación en este país, hablamos de los canales privados y de sus colaterales, que son las cableras, o sea, los cables operadores que ofrecen servicios de abonado de televisión. En Montevideo son 3, Canal 4, 10 y 12, en el interior también cada uno tiene suyo, pero me refiero a los de Montevideo que son los más jodidos de verdad, no los del interior, porque los del interior han promovido acuerdos con Antel, incluso para vender la internet de Antel conjuntamente con el servicio de cable abonado, cable operador. Pero en Montevideo los cables que responden a los canales privados, al 4 y al 10 al 12, lo que están esperando es que el gobierno le autorice a subirse en forma gratuita a la fibra que Antel desarrolló en todo el país, permitiendo con eso tener licencias que no tienen hoy para poder brindar internet. Para entenderlo, hoy las empresas que compiten con Antel en la telefonía celular, que son Movistar y Claro, antiguamente Telefónica Española y antiguamente ZTE Móvil, del señor Slim, mexicano, el hombre más rico del planeta hoy, por lejos, tienen solamente licencia y autorización para ofrecer telefonía móvil o servicios de internet móvil. Nada más. No pueden brindar más nada. Sin embargo, durante 10 años estuvieron presionando a los órganos reguladores, a la UCEP y al propio Poder Ejecutivo, para que les otorgaran licencia para brindar todo el otro espectro, o sea, licencia para brindar televisión y licencia también para poder brindar internet. Y ahí entraríamos en una faceta bastante complicada para nuestra empresa pública. Porque si cada una de ellas, que no son emprendimientos privados nacionales, son multinacionales, están desesperadas para, a través de los acuerdos que tienen con los cables,
de Montevideo y de sus operadores, que son los canales privados, asociados con ellos, brindar el cuádruple, o sea, televisión, telefonía móvil, internet y cable. Si eso pasara según lo que están diciendo en ese anteproyecto, estaríamos pintándole con fecha de defunción la partida de defunción de él. Porque no es una forma directa de privatización. Lo que están haciendo es una forma indirecta de debilitar el papel de nuestras empresas públicas, dejarlas a la mínima expresión, dándole más participación a los privados, dejando de costado a nuestras empresas y en un periodo muy corto, no muy largo, estarían cada una de ellas desapareciendo. Y les puedo asegurar que si no tenemos empresas públicas en el país, pobre aquel uruguayo que quiera tener internet hoy o mañana, porque no se piensen que alguna de ellas va a venir al Uruguay a hacer beneficencia para darle internet a las escuelas públicas, para darle luz a las escuelas públicas, a las rurales, a las más lejanas y a todo lo que falta hoy que no dio el tiempo para llegar por errores que el gobierno cometió a la hora de parar la propia inversión. También las cosas por su nombre, ¿no? Pero acá lo que están haciendo justamente es toda la presión que tienen de los operadores privados que han jugado un papel muy importante a la hora de llegar este botija al gobierno. No nos olvidemos lo que fue el papel de los grandes medios de comunicación. Han jugado un papel muy importante para promover a su candidato, que es el que ganó, y que evidentemente trajo compromisos asumidos, y que los compromisos asumidos son justamente todas las cosas que aparecen en ese anteproyecto, conjuntamente con lo que aparece con el de monopolio de ANCAP. Con el tema del monopolio de ANCAP, ahí hay otro problema, que justamente es parte de las dificultades que tiene esta coalición novedosa, y lo digo de nuevo, no hay coalición más grande que la propia unidad del movimiento sindical. Esto no es nuevo, es un invento para llegar al gobierno, nada más que eso, y que tienen sus dificultades ahora con el tema de ANCAP. ¿Por qué? Porque ANCAP fue una creación ballista también. Y a pesar de, no están de acuerdo con el desmonopolio de los combustibles, que es lo que proponen ahí justamente. Y también salió este muchacho simpático nuevo, pero hay que mirarlo con mucha atención, que forma parte de la coalición, que tiene 13 senadores y 11 diputados, que es Manini, que tampoco está de acuerdo con eso. Por tanto, no sé qué es lo que va a entrar al Parlamento. Capaz que lo de ANCAP lo terminen sacando para promover parte de las otras cosas, para caer un poco más simpático. Pero por eso, de nuevo, no vamos a dejar de decir que por más que pase esto, es gracias a la presión que estamos haciendo muchos de nosotros, manifestándonos, como lo hemos manifestado, contra una ley que de urgente no tiene nada, de consideración muy poco y que es totalmente nociva para los intereses de las grandes mayorías populares de este país. Por lo tanto, esto es un anteproyecto como tal, ya la fecha de ingreso para que esté en el Parlamento no la tenemos, era el 2, ahora después el 9. Cuando salga, va a salir como ley, y ahí veamos lo que va a salir después de la discusión parlamentaria que va a ser mía, pero también hay dos cosas en el camino. Una, las declaraciones de que le quiten lo urgente, que Cajarville en parte está diciendo eso, que es muy pesado la opinión de Cajarville, y eso generó un titubeo enorme adentro, porque muchos de los redactores de esto, especialmente Ferrer, que fue un 98% el que escribió todo eso, es uno de los que vamos a revisar lo que estamos haciendo, porque, a ver, es ridículo, ¿no? Pero no puede ser que vean, a ver qué fue lo que escribí, es increíble, ¿no? Pero eso es lo que están diciendo, ¿no? O sea, hay que ver lo que escribimos ahora, porque del otro lado hay un coro tan grande, incluso de quienes no son de izquierda, menos, ni siquiera progresistas, pero sí han tenido opiniones contrarias a todo este anteproyecto. Y ahí, por lo tanto, el papel nuestro de tratar de informar estas cuestiones nos parece más que fundamental. ¿Qué es la portabilidad numérica? Se lo voy a explicar, no desde el punto de vista técnico, por si no nos lo vamos a entender. Yo se lo traté
a mis compañeros del sindicato que son ingenieros y manejan mucho estas cosas, que nos expliquen para poderlo entender. Hoy cada una de las empresas públicas tiene su marca y las multinacionales también, ¿está bien? Antel tiene los números determinados que marcan la marca Antel, Movistar tiene sus números y Claro tiene sus otros números. Hoy por hoy, cada empresa recauda según los gastos que hacen sus usuarios, sus abonados a través del número que tienen. En el mundo, cuando las reguladoras existen, la diferencia es que en el mundo existen reguladoras porque impiden que haya una competencia desleal entre las multinacionales que existen en el mundo. En el caso nuestro está Antel en el medio y la UCEP fue creada pensando que se iba a privatizar Antel y que solamente había que defender que dos multinacionales no hicieran una competencia desleal entre una y la otra, manteniendo un equilibrio en el mercado nacional. Al defender a Antel y al dejarla, les pegó un fierrazo a los que tenían su cabeza. Por tanto, la UCEP durante mucho tiempo ha tenido dificultades en funcionar, intentando de alguna forma debilitar nuestra empresa pública y darle participación. Pero lo que pasa es que en el mercado de lo que tiene que ser la regulación en esa órbita no tenemos nada. Lo único que hay es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la van a derogar, parte de sus artículos, y el artículo que derogan es el 51, que justamente dice que Antel tiene la hegemonía de mantener su nivel de participación y el control en todo tipo de actividad de comunicación. Ya no habla de telecomunicación. Ese artículo molesta muchísimo, evidentemente, más a los canales privados, a las multinacionales, por lo tanto es el artículo que derogan. Pero volviendo a la portabilidad numérica, en el mundo, cuando se lleva este emprendimiento, que los números se crucen, tiene que haber una inversión en el medio, porque no es que se toque un botón y mañana desaparece todo esto y aparece que cada uno sea dueño de su número y yo veo a dónde lo llevo. No, hay que hacer una inversión. Y la inversión la hace la empresa que de alguna manera es líder en el mercado. ¿Está bien? Si en nuestro país esto avanza, los costos de esos cambios los tiene que hacer Antel, porque tiene el 54% del mercado, el otro 46% se divide entre estas dos. Entonces es un gasto que le van a hacer al Estado, que están hablando de regular, una cosa que no tengo ni sabemos por qué hacerla cuando en el mundo el cambio de empresa ha sido mínimo, no ha llegado ni al 1% de gente que se quiera cambiar de empresa. Aparte, aquellos que tenemos contratos con Antel, que tenemos nuestros clientes, nuestros amigos y todos los servicios que Antel tiene y los contratos que tenemos que vienen cargados a una cuenta de Antel, se estarían cayendo. No podríamos tenerlos más. Entonces estaríamos entrando en aquello de que nadie es dueño de nada. Vos usás el gasto, la UCEP va a ser quien va a administrar ese consumo y va a ser la que le va a pagar a cada una de las empresas por igual. La que termina perdiendo es Antel en eso. Ahora, ¿cuál es el apuro de colocar un tema tan complejo que lo quisieron meter Bordaberry siendo senador? Lo quiso meter a Morín Valle siendo diputado y quedó todo ahí trancado porque no había manera de seguir explorando algo que es totalmente innecesario. Y hoy lo colocan ahí adentro como que fuera una cosa más que necesaria para que los uruguayos tengamos la libertad de elegir a dónde queremos ir. Cada uno elige a dónde quiere ir. Hoy te obligan a ser cliente de Antel, te obligan a ser cliente de Movistar. No, uno va a donde le parece mejor ir. Por suerte, en su elección, el 56% de los uruguayos eligió nuestra empresa pública Antel. O sea, totalmente innecesario seguir transitando con esto. La portabilidad solamente lo que hacen es beneficiar a estas multinacionales y haciéndole pagar un costo enorme a los uruguayos, porque en definitiva, y lo vamos a pagar nosotros, para beneficiar a estas empresas de una musculatura enorme, porque no les interesa perder el dinero acá. Total, lo recuperan en cualquier país donde brindan sus servicios. Ni hablemos de permitirle
a cada una de las cableras subirse arriba de la fibra que acaba de desarrollar Antel. Por más que le paguen un canon por el uso de la fibra, o sea que a Antel le ingrese una suma de dinero determinada por usarlo, que paguen un alquiler. Si Antel no se puede desarrollar porque no la dejan, por más que le paguen alquiler, Antel termina debilitándose en menos de un año. Por tanto, Antel termina desapareciendo, no hay forma. Por otro lado, tenemos un data center que es un banco de información, uno de los mejores del mundo, que lo ha contratado incluso Google y la propia Facebook para bajar desde acá los contenidos para desparramarlos en el Cono Sur porque les resulta más barato. Incluso Netflix, que se subió también arriba de ese contrato, permitiendo con eso también desparramarse por toda la América, desde nuestro país, que les sale mucho más barato, pero no es por lo barato. Lo utilizan por la capacidad que tiene nuestro data center, que no tiene nada más ni nada menos que el nombre del ingeniero José Luis Macera. Que vamos a hablar de quién fue José Luis Macera. Por tanto, tenemos emprendimientos nuestros que capaz, que no tuvimos la capacidad de poder explicarlos para que sepamos todos y todas las cosas que tenemos y que son nuestras. El cable submarino, compañeras y compañeros, que nos coloca con una apertura de Internet en el mundo enorme, les quiero comentar que eso lo que permite es tener un desarrollo tan grande en la velocidad de Internet, tanto sea para ingresar a conocer cosas como para subir cosas y bajar cosas de Internet, hasta el punto tal que en el desarrollo que puede tener en un futuro, nuestro Uruguay pueda tener hasta un navegador propio para entrar a Internet. No utilizar Google, no utilizar Yahoo y a muchos más que conocemos, y tener en Uruguay esa posibilidad. Eso es porque tendrían que permitirle antes seguirse desarrollando, pero como no les interesa, lo más probable es que a ese cable se lo terminan regalando a alguna multinacional porque están desesperadas, porque no lo tienen. No lo tienen, lo tenemos nosotros. También el data center no les interesa, por tanto, con todo lo que están planteando ahí, lo más seguro era que lo vendan o se lo presten a alguno de estas multinacionales para que le den mejor uso, porque todavía tienen el tupé de decir de darles mejor uso. Mejor uso es para otros intereses opuestos a los intereses de las grandes mayorías populares de verdad de nuestro país. Y el otro emprendimiento que es importantísimo, aunque esté en la capital, es el Antel Arena, que fue muy atacado. Pues el Antel Arena tiene la capacidad de los grandes niveles que tienen los estadios arena que existen en el mundo, que son 9. 4 tenemos en América. Claro, lo que pasa es que los 9 son 5 arenas de Movistar y 5 arenas que tiene claro. Les duele en el alma que tengamos una Antel Arena y que la Morgan, que son pasteles, tenga su pastel arena, por ejemplo. Digo, pero son cosas que realmente les duelen en el alma y por eso apuntan justamente en estas cuestiones a tratar de debilitar todo lo que tenemos para perderlo. El Antel Arena es un centro de espectáculo que tiene una capacidad enorme para recibir a cualquiera. A cualquiera, ¿eh? Y les quiero decir, para evitar cualquier tipo de comentario que no se sepa, es que la gestión de la Antel Arena es pública y es de Antel conjuntamente con la Intendencia de Montevideo. Es una asociación pública, la gestión. La administración de los espectáculos ganó la licitación una empresa internacional que tiene la capacidad de contratar espectáculos. Porque no es que se dedique solamente a que el básquetbol pueda jugar ahí. Es para otra cosa mucho más importante y más grande que el básquetbol también. Por eso es que todos los espectáculos que están viniendo ahora, porque no sabemos en un futuro qué va a pasar con la Antel Arena, lo más seguro es que lo regalen. Porque tienen tanto odio de que nosotros podamos pagar las entradas que están cobrando para ver un espectáculo y se llena la Antel Arena. Tienen tanto odio de que Joaquín Sabina y Serrat vinieran a llenar 3 veces el Antel Arena, manifestando públicamente su pensar y su opinión. Al que lo escuchó y al que la escuchó saben bien a qué me refiero. Y que les duele en el alma que los uruguayos hoy, aquellos que no teníamos para andar en el ómnibus,
aquellos que muchas veces hacían una charla para poder comer algo al mediodía, aquellos que con mucho sacrificio llevábamos a nuestros niños a la escuela y que muchas veces no teníamos que poner nada a la panza, después de que hoy nuestros hijos estén brillosos, que vayan limpitos, que estudien, que puedan compartir la universidad y que tengan derecho a compartir esos espectáculos que antes para nosotros eran totalmente vedados. Y también eso, hasta eso, está en riesgo en todo esto que están proponiendo dentro de este anteproyecto, que como digo, es un anteproyecto. Ahora veamos cuándo pero no es nuestra capacidad de meternos también a discutir con el Parlamento multicolor como quedó, pero hablar con todos, a ver la opinión que tienen al respecto de esto, porque nosotros lo tenemos que hacer, tenemos obligación de hablar con todos, sin excepción. No para mejorar lo que está, porque uno cuando mejora lo que está, es porque estás acordando la parte que no puedes mejorar, y ahí hay un gran problema. Y tenemos que tener mucho cuidado, todos, de ver hasta dónde podemos llegar en esta discusión que estamos dando con esto que nos parece más que importante y necesaria, que los uruguayos la democraticemos en serio. Porque no es solamente democratizar una información, a que la desparramen por todos los medios de comunicación y que todo el mundo vea el título y diga, ay, a mí me llegó, qué lindo, me la mandó. No, lea, hay que leerla. Y el que no la quiera leer, hay que sentarse obligado a leerla. Y hay que hasta hablar en voz alta a veces, para que nos escuchen qué es lo que está ahí. Porque muchos uruguayos y uruguayas no leen. Entonces se piensa que como le llegó, qué bueno, porque nos mandaron algo, ahora para que todos tuvieran conocimiento, sí, nos mandan algo, para que todos tengamos conocimiento que están hipotecando el futuro de nuestro país a través de esto que de urgente, solamente la necesidad que tienen quienes promovieron esta ley para parar el desarrollo de un país que a pesar de todas las dificultades y de todas las bromas que hemos tenido, pero sí no podemos desconocer que hay un crecimiento enorme, que la inequidad social se acortó muchísimo y que en eso gran parte de los protagonistas de esto fuimos todos y todas nosotros. Así que a prepararse, compañeros, para lo que salga, a seguir informando a muchos y a muchas que no están dándole corte a todo esto, porque realmente es necesario que se conozca todo esto, hacia dónde apunta y cuál es el objetivo final de esto que están persiguiendo, quienes el 1 de marzo van a dirigir los destinos de este país por 5 años. Salud.